Gracias por seguir con nosotros. Según un informe del Banco Central del Ecuador, en los primeros meses de este año, los productos mineros se convirtieron en el cuarto rubro de mayor exportación. Esto incluso en pandemia. Vamos a ampliar el detalle de esta información con María Eulalia Silva, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Gracias por estar con nosotros. Liz, encantada de estar aquí. Buenos días. Buenos días. Bueno, no solo el Banco Central del Ecuador, sino también el Ministerio de Energía ha dado a conocer, sobre todo, que en los 4 primeros meses de este 2021 se logró sobrepasar en un 100% el crecimiento que ha tenido los rubros en cuanto al sector minero de exportación en comparación con el 2020. ¿Cuál es la situación ahora cuando ya estamos por el 8º mes del año y ya cerca de concluir este 2021 prácticamente? Sí, efectivamente los datos que tenemos disponibles son de los primeros 4 meses del año, donde ya se ha superado los 420 millones de dólares en exportaciones. El año pasado, pese a la pandemia, a la paralización y pese también a tener apenas 2 minas en producción, 2 minas industriales en producción, el Ecuador llegó a exportar 1.000 millones de dólares. El pronóstico para este año es optimista. Los 4 primeros meses ya superan los 420 millones de dólares y se espera que este año haya un incremento incluso del 50% versus el año precedente. Ahora, pero esa expectativa que tenía el Ministerio de Energía, incluso lo basaba básicamente, ellos decían, en que la mina El Mirador alcance un volumen de procesamiento de 60.000 toneladas de cobre al día y que además a eso se sumara Fruta del Norte también con un incremento de su producción diaria a 4.200 toneladas. ¿Se ha logrado eso como para ya, a partir de conocer si esa expectativa se ha cumplido, saber quizás o ir proyectando cuál va a ser el camino entonces ya al cierre de este año? En la industria minera y en la producción minera, los primeros años son años, por decirlo de alguna manera, para calentar motores. A partir del segundo año, del tercer año, se sube la producción, se sube la capacidad de procesamiento de tal manera que efectivamente sucede lo que usted dice. Se aumenta la producción, eso ha sucedido y por eso estamos optimistas. No solamente en términos de exportaciones. La minería es una industria poderosísima en términos de dar a zonas remotas alternativas de desarrollo y, por supuesto, de empleo y de compra local. ¿Cómo ha sido la situación en ese sentido, quizás, María Eulalia, en generación de nuevos contratos, de plazas de trabajo, en un tiempo tan difícil, ¿no?, dentro de esta pandemia que ha golpeado a todos los sectores? ¿Cómo ha repercutido eso en el sector específico, en el sector de la minería? Bueno, datos hay variados y muy interesantes. Por ejemplo, desde enero del 2020 hasta los primeros meses de este año se habían registrado más de 84.000 trabajos en el sistema SUB del Ministerio de Trabajo relacionados con la minería. Esto entre empleos temporales y empleos fijos. Pero también hay algo muy interesante. La industria minera, estoy hablando de la industria minera responsable, formal, industrial, estandarizada, es una industria que cumple fases. Son fases muy largas hasta sacar el primer gramo de material de venta. En esas fases, cada una de esas fases tiene su particularidad, pero mientras más se avanza hacia producción o hacia construcción de mina, pues la economía se va dinamizando. Siempre hay desde el primer momento inversión, pero por ejemplo cuando se está construyendo una mina o cuando se empieza producción, realmente el empleo local, la compra local, el encadenamiento productivo se dispara. Voy a poner un ejemplo pequeño. En 2019, que fue el año en el que la mina Fruta del Norte terminaba su construcción de mina, en el cantón Yantzaza, en Zamora Chinchipe, un cantón de su área de influencia, un cantón que tiene un poco más de 14.000 habitantes, en ese cantón se hizo compras de 65 millones de dólares. Hoy por hoy, Zamora Chinchipe, la provincia que alberga las 2 minas industriales, es la provincia de mejor desempeño económico de las 24 ecuatorianas. De hecho, versus al 2019, tuvo un crecimiento de más del 400% en su economía. Estos son datos que, más allá de las anécdotas, hablan de lo poderosa que es esta industria.
y no solamente para quienes están directamente relacionados como inversionistas. La industria minera responsable es una gran oportunidad para el país y para los ecuatorianos. Justamente, ¿por qué? Porque es una gran generadora de empleo directo, de empleo indirecto, de compra local y de una alternativa de progreso en zonas donde realmente a veces el Estado no llega. Ahora, desde esa minería responsable, legal, se ha mencionado también que sin duda es un sector que se vuelve atractivo para la inversión extranjera. Este gobierno le está apostando a eso precisamente, pero ¿qué estaría faltando para que seamos más atractivos en este punto específico en cuanto a seguridad jurídica, al marco que debe aportar el país con esto, ¿no? Y ustedes tuvieron una reunión con el presidente Guillermo Lasso hace poco, quizás también, ¿cuál fue ya el fruto de esa reunión dirigido a esto? La minería ha sido la fuente en los últimos años de prácticamente la mitad de la inversión extranjera directa que ha recibido el Ecuador. En ese sentido, como industria minera, como sector, refrendamos ese interés, ese compromiso de continuar con las inversiones en el país. Por supuesto que se necesita seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica está plasmada en una serie de detalles que finalmente harán que esta industria se desarrolle y se consolide para el beneficio de todos los ecuatorianos. Por ejemplo, las consultas populares locales, lo hemos dicho y lo volvemos a decir, las consultas populares locales no pueden decidir sobre recursos que son de exclusiva administración del Estado. Por supuesto, se necesita una política minera que permee a todos los estamentos del Ejecutivo. Muchas veces, ¿qué es lo que hemos visto? En territorio, autoridades locales, a veces por desconocimiento, a veces tal vez por alguna agenda propia, aplican la ley de manera antojadiza y en la práctica pueden estar paralizando actividades mineras en perjuicio de todos. Entonces, son varias cosas las que se necesitan para consolidar esa seguridad jurídica. Yo creo que en este momento el Ecuador está siendo visto desde fuera con buenos ojos. El riesgo país bajó a principios de junio, apenas el presidente Lasso se posesionó. Igualmente hay señales que son vistas afuera como positivas, nuestro reingreso al CIADI, pero todavía queda mucho para realmente poder decir que hay una seguridad jurídica. Nosotros estamos positivos de que así va a ser, estamos trabajando justamente para poder comunicar a los distintos estamentos del gobierno, y no estoy hablando solamente del Ejecutivo, todas las amenazas y todos los obstáculos que a veces esta industria tiene que enfrentar. Hay que tener en cuenta que el rato que esta industria realmente se desarrolle va a ser bueno para el Ecuador, para el Estado central, para los gobiernos autónomos descentralizados, pero sobre todo para la comunidad. Ahora, pero pese a esas proyecciones, a las cifras, a lo que usted acaba de comentar, pues hay también sectores ambientalistas que siguen insistiendo en esa preocupación de que la actividad afecte la calidad del medio ambiente, y ya desde ahí se habla de revisión de negociaciones, de contratos, de poder revisar incluso concesiones mineras. ¿Cuál es el punto ahí de conciliación? Porque también tienen sus argumentos que los ponen sobre la mesa, que entran en el debate, la discusión, y sobre todo cuando hay en el país que reconocer que también existe esa minería ilegal que sí crea esa afectación y que pudiera estar atentando contra lo que ellos reclaman y consideran válido. Yo creo que la preocupación por el ambiente es válida, y al fin y al cabo esta es la casa de todos. Este planeta es donde todos vivimos. Si es que hubiera una disyuntiva entre elegir el oro o el agua, no habría disyuntiva, escogeríamos el agua. La buena noticia aquí es que no hay que escoger. Podemos tener el oro y podemos tener el agua, siempre y cuando se trate de minería responsable, de minería estandarizada, de minería que cumple con la normativa ecuatoriana. Dicho sea de paso, la industria minera es una de las industrias más reguladas. Entonces, por supuesto, nosotros como industria nos sujetamos a esas normas e incluso vamos más allá. El Ecuador ha podido atraer inversores de calidad, inversores que cotizan en bolsa y que como tal se comprometen al cumplimiento de estándares que van más allá de la norma, que son inclusive más exigentes que la ley.
Entonces, esa es la minería que nosotros propugnamos y que además va a ser de beneficio general. Ahora bien, usted ha mencionado la revisión de contratos. Habrá que ver qué significa revisión de contratos. Si revisión de contratos implica una revisión de que se están cumpliendo todos los parámetros con los que se negoció originalmente, pues es parte del control y de la regulación propia que el Estado tiene que ejercer. Pero si esa revisión implica cambio de condiciones, eso sería gravísimo. Se ha mencionado en algún punto esta frase de revisión de contratos, habrá que ver, pero por supuesto ni en esta ni en ninguna industria es viable que se cambien las reglas del juego a mitad del camino. Eso sería además nefasto para el mensaje que el Ecuador quiere dar afuera, ¿no? Este es un país serio, este es un país que honra su palabra y honra la palabra escrita en los contratos. Ese debe ser el mensaje que el Ecuador tiene que dar afuera si es que realmente queremos atraer la inversión que podemos estar atrayendo. Pero pese a las regulaciones, también es evidente que sigue existiendo una falta de control hacia esa minería ilegal. Le voy a citar un ejemplo de lo que está pasando actualmente en Zaruma. Recibimos mensajes de las personas que viven ahí, que a partir de las 7 de la noche escuchan las detonaciones. Hay un socavón bastante grande, nos han enviado incluso imágenes. Preocupados por ese problema, se habían anunciado controles operativos permanentes y lo cierto es que ha pasado un tiempo y ahora tenemos pues estas imágenes que nos llegan y como digo, recogemos esa preocupación. ¿Qué decir también en torno a ese tema? La minería ilegal es un delito que tiene varias aristas. Es un delito contra la naturaleza, es un delito contra las personas. En noviembre del año pasado hubo un lamentable accidente en un campamento de minería ilegal en Esmeraldas. Entre los fallecidos había un niño de 12 años. Entonces, hay obviamente contrataciones bajo unos estándares absolutamente precarios, ni siquiera hablaría de estándares, bajo parámetros precarios. Es un delito que además va contra el Estado. La minería ilegal le está robando los recursos al Estado. Entonces, ahí nosotros como industria responsable, como sector formal, lo que también pedimos es un control más estricto. Es más, que toda esa actividad antiminera que existe se enfoque en el verdadero enemigo, que es la minería ilegal. La minería irresponsable, no solamente que es una fuente de desarrollo para los ecuatorianos, es una fuente de los materiales que necesitamos hoy para sobrevivir y también que necesitaremos mañana y con más ahínco todavía, porque se vienen las energías limpias y para energías limpias, energía solar, eólica, para los autos eléctricos, para la energía fotovoltaica de las casas, se necesitan metales. Ahora nos quedan 30 segundos, María Eulalia, pero ya ese pedido de que haya mayor control sobre este aspecto de la minería ilegal se viene ya emitiendo desde hace algún tiempo. Fue un tema que abordaron quizás también con el presidente, hay un compromiso en ese sentido. ¿Hacia dónde apuntar? ¿Cuál es el camino? Yo creo que ambas partes identifican que la minería ilegal es un enemigo común. Eso no cabe duda. Entendemos que hay algunos cambios que se están haciendo a nivel de agencias de regulación y control. Veamos qué sale de ahí. Pero creo que lo más interesante y lo más positivo del encuentro con el señor presidente de la semana pasada fue poder sentarnos en una misma mesa a comentarle todos los beneficios que a nivel de inversión, empleo, promoción a la comunidad da esta industria. Pero más aún, tuvimos la oportunidad de comentarle, por ejemplo, cómo se trata el agua en la industria responsable, cómo se hace la gestión ambiental. Entonces creo que ese es un primer gran paso de poder contar cómo hacemos las cosas y cuál es el futuro que esperamos tener en breve. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias, Liz, encantada. Que tenga un buen día.